Hola, te doy la bienvenida a un video más sobre geometría. En esta ocasión vamos a hablar de polígonos. Acuérdate que la geometría es el estudio de formas, figuras y sus dimensiones. Entonces, claro, tenemos acá unas figuras en el plano y en este caso pues se llaman polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica formada por segmentos consecutivos no alineados. Es decir, yo puedo comenzar aquí con este AB, esto es un polígono, un segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento. Son consecutivos en el sentido estricto de que uno va enseguida del otro, ¿cierto? Entonces el AB, el BC, el CD van uno enseguida del otro, pero no son alineados. ¿Qué quiere decir con que no son alineados? Pues que el segmento BC no sigue con la misma línea del inicial AB. Bien, entonces segmentos consecutivos no alineados. Y además se cierra. Entonces eso es un polígono. Y en general pues el polígono hace referencia a todo lo que es su frontera, que está formada por lados. A propósito hay que decir, estos segmentos estos segmentos consecutivos no alineados se llaman lados y se cierran, y el polígono es todo esto, los lados y la región que ellos están delimitando. Bien. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Los regulares es que tienen todos sus lados iguales y ángulos internos iguales. Recordemos, acá tenemos ángulos, aquí tenemos ángulos. Aquí tengo dos ejemplos de polígonos regulares. Sus lados y sus ángulos internos son iguales. Otra cuestión importante de los polígonos regulares, otra condición, es que pueden quedar por dentro de una circunferencia. Aquí tenemos un ejemplo de un polígono de 4 lados que se conoce como cuadrado, un polígono de 6 lados que se conoce como hexágono, y fíjate que lo puedo colocar dentro de una circunferencia. Eso es importante. Y estos puntos, que son el límite entre cada lado, se conoce como vértice, y los vértices pues pueden quedar colocados en puntos de la circunferencia, ¿sí? Todos los vértices quedan colocados en puntos de una circunferencia. En cambio, un polígono irregular, que es este que vemos acá, o este, pues no puedo colocarlo dentro de una circunferencia. No, es imposible que coincida con una circunferencia y que todos los vértices puedan quedar colocados en los puntos de la circunferencia. Bien, entonces pues nada, esto es la clasificación de polígonos, importante que la conozcas, y vamos a hacer el recorrido de cómo se clasifican los polígonos según el número de lados. Bien, recordemos entonces que los polígonos entonces son figuras de varios lados, y vamos a empezar a clasificarlos según el número de sus lados. El menor número que puede tener un polígono es 3. Entonces empezamos con el polígono de 3 lados. Tú ya debes saber cómo se llama. Esto es muy común y muy frecuente, encontramos triángulos en todas partes. Entonces triángulo es la figura geométrica, aquí tenemos varios ejemplos, que tiene 3 lados. Y ellos se clasifican bajo 2 miradas. La primera decimos según la medida de sus lados, y la segunda según sus ángulos. Entonces vamos a ver de qué se trata esta clasificación. Tal vez de pronto sea un poco aburrido tener que memorizar un poco de nombres, pero esto es importante cuando estemos resolviendo preguntas tipo Universidad Nacional, porque usan estos nombres. Entonces debes saber de qué te están hablando. Entonces comencemos. Según la medida de sus lados. Si yo encuentro un triángulo que tiene la misma longitud en sus 3 lados, o sea, son de la misma medida, este triángulo se llama equilátero. Creo que ya lo sabías, ¿cierto? Entonces, equilátero. Como su nombre, igual lado, ¿cierto? Equi igual lado, látero de lados. También tiene igual medida de sus ángulos, entonces acá los podemos resaltar así. Tienen la misma longitud los lados y la misma medida los ángulos internos. Y hay que decir algo, la medida o la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera nos da 180. No lo olvides, la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Entonces, dado que da 180, y como estos son iguales, pues 180, un número que multiplicado por 3 me dé 180, ¿cuál es? Muy bien, es 60, ¿cierto? Eso quiere decir que este ángulo para el triángulo equilátero mide 60 grados. ¿Vale? Porque son iguales y tienen que sumar 180. Listo. Ya tenemos el triángulo equilátero. Nos vamos con este. Este se conoce como triángulo isósceles. Aquí tenemos tilde. Triángulo isósceles. ¿Qué significa? Iso igual, 2 lados iguales. Iso, 2 lados. Iso igual, celes de 2 lados iguales. O sea, este ladito es igual a este ladito.
Estos símbolos se usan para denotar pues que son de la misma medida. En varios ejemplos de geometría pues se utiliza esto. Entonces tenemos dos lados iguales. Bien, y dado que tenemos dos lados iguales, también implica que el ángulo que corresponde con el lado también es igual al que tiene, o sea, los ángulos opuestos, por así llamarlo, los lados que son iguales tienen ángulos iguales. Entonces está bueno que conozcamos esto. Y bien, equilátero, isósceles, y nos vamos con el último que se conoce como escaleno. ¿Vale? ¿Qué significa escaleno? Escaleno quiere decir que todos sus lados son distinta medida. Pues acá son dos iguales, tres iguales, aquí ninguno de los tres es igual a cualquier otro. Bien, esta es la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados. Ahora nos vamos con la clasificación según sus ángulos. O sea, vamos a ver algo importante que es un nombre que reciben según la medida del ángulo que podemos identificar acá, un ángulo representativo. Miremos este primer caso, aquí tenemos ángulo recto, ángulo de 90 grados. Este triángulo es muy especial y sobre todo en trigonometría, este triángulo, y recibe el nombre de triángulo rectángulo. Entonces este se llama rectángulo. Pues por tener ángulo recto, rectángulo. Este que me quedó acá pequeñito tiene algo especial también. Todos los ángulos son menores a 90 grados. Todos sus ángulos son menores a 90 grados. Entonces tiene un nombre especial, se llama acutángulo. Entonces aquí lo voy a escribir. Uy, me queda un montonadito. Lo voy a poner aquí arriba. Acutángulo. ¿Vale? Es este de acá. Entonces, acutángulo, cuyos ángulos interiores todos son menores a 90 cada uno. Rectángulo tiene un ángulo de 90. Y el último que tenemos acá es el obtusángulo. Lo vamos a escribir por acá. Obtusángulo. Porque tiene un ángulo obtuso, por supuesto. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Pues un ángulo mayor a 90. Bien, hay que decir algo, me parece súper importante que lo conozcas. Ya sabes que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos da 180, lo dijimos hace un momento. Entonces resulta que si en un triángulo rectángulo, obvio este mide 90, pues resulta que la suma de estos otros dos, si quieres los nombramos acá como alfa y beta, la suma de los otros dos, o sea, la suma de los otros dos, alfa y beta, pues nos da 90. Pues para que esta suma 90 lo rojo más 90 al azul, pues nos completa los 180 que corresponde a la medida que debe tener la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es 180. Y bien, es importante que conozcamos estos nombres. Ya sabes clasificar triángulos y bueno, seguimos adelante. Recuerda que la geometría es el estudio de las propiedades y las dimensiones. Hay que medir las dimensiones. Y para los triángulos se va a medir algo que se conoce como perímetro y el área. Perímetro es la medida de la frontera y el área es la medida de lo que está por dentro, de la superficie que está por dentro. Entonces vamos a aprender a medir, vamos a recordar cómo se mide eso en un video un poquito más adelante. Por ahora seguimos clasificando los polígonos, pero no olvides esto que acabo de decir, vamos a medir cosas allí. ¿Vale? Vamos a medir, entonces no lo olvides para que lo tengas presente. Vamos a medir perímetros y vamos a medir áreas. Por ahora te dejo acá con los nombres para que los incorpores a los conocimientos que estás adquiriendo en este curso. Y nos vamos ahora con el polígono de 4 lados. Bien, entonces aquí va. Bueno, entonces tenemos ahora las figuras de 4 lados. Es una familia grande y van a haber unos muy importantes con nombres especiales, así como ocurrió con los triángulos. Entonces, aquí están los nombres y te voy a colocar cada uno de ellos y las características que los definen. Entonces, comenzamos con el primero, el cuadrado. El cuadrado que tiene 4 lados iguales, 4 ángulos iguales. Entonces, y todos los ángulos miden 90 cada uno. O sea, los cuadriláteros tienen una cuestión que te voy a afirmar acá. Y es que la suma de los ángulos interiores nos da 360. Empecemos con el cuadrado porque sería 90 más 90 más 90 más 90. O sea, 90 por 4 nos da 360. Bien, entonces ahí está los 4 lados iguales. Vámonos ahora con el rectángulo. El rectángulo tiene 2 lados o los lados opuestos son paralelos. ¿Qué es opuesto? Opuesto es el que está al frente. Entonces los lados opuestos son paralelos, pero como su nombre lo indica, rectángulo, quiere decir que sus ángulos interiores son rectos. Porque
El paralelogramo también tiene los lados opuestos paralelos, pero no son rectos los ángulos. Entonces, bueno, déjame, ya llego para allá, pero era para aclararte la diferencia entre rectángulo y paralelogramo, que ya te lo voy a nombrar. Listo, nos vamos ahora con el rombo. El rombo tiene una característica especial, tiene todos los lados iguales, o sea, la misma longitud, pero no los ángulos no son rectos, o sea, no es un cuadrado. La diferencia entre un cuadrado y un rombo es que no tienen los ángulos iguales, el rombo los tiene diferentes. Bueno, vamos ahora sí con el paralelogramo. El paralelogramo es una figura de 4 lados, por supuesto, estamos en las familias de 4 lados, cuyos lados opuestos son paralelos, pero no necesariamente son rectos. Ahí está la diferencia entre el rectángulo y el paralelogramo. Rectángulo y cuadrado tienen ángulos rectos, rombo y paralelogramo no tienen los ángulos rectos, esa es la diferencia. Bien, nos vamos ahora con trapecio y trapezoide. Trapecio, la definición de trapecio es, por supuesto, es una figura de 4 lados, es un cuadrilátero y tiene 2 lados opuestos paralelos. Escucha bien, 2 lados opuestos paralelos. No importa los otros, lo importante es que hayan 2 lados opuestos paralelos. Y ya finalmente, pues el trapezoide es cualquier cuadrilátero que tenga, pues literalmente, como su nombre dice, cualquier figura de 4 lados, cualquier polígono de 4 lados, pero que no cumpla ninguna de las otras características, pues se va a llamar trapezoide. Y bien, quédate atento, quédate atenta, porque ahora vamos a aprender a medir esto que se llama perímetro y que se llama área de cada una de estas figuras. Bien, aquí ya tenemos los polígonos de 4 lados que se conoce como cuadrilátero, es una familia de polígonos. También podemos tener polígonos de 5 lados, de 6, etcétera. O sea, de aquí sigue para adelante y van a tener sus nombres. Un polígono de 5 lados se llama pentágono, un polígono de 6 lados se llama hexágono y así sucesivamente van a tener un nombre. En esencia, vamos a estudiar solamente algunos polígonos especiales por ser regulares y de pronto podemos calcular alguna área o algún elemento de ellos, pero eso lo vamos a ver en ejercicios aplicados de la Universidad Nacional, en donde colocamos los conceptos básicos que hemos visto hasta este momento. Entonces nada, no te pierdas el siguiente video en el que vamos a aprender a medir perímetros y áreas de estas figuras que hemos visto hasta ahora. Bien.